Hoy vamos a hablar de las características que tenían para Jauretche y Germani la llamada clase media argentina. Así que preparados para este viaje al pasado reciente y analizaremos qué tanto coincide con la actualidad. Ahora sí vamos al punto central de todo esto, que es la comparación de las caracterizaciones sobre los sectores medios realizadas por Jauretche y Germani en la época de posguerra. Las diferencias significativas no se encuentran en las descripciones de la clase media, sino en el peso que le asignaron a dicho segmento de la sociedad dentro del proceso desarrollista para Germani, nacionalista para Jauretche. No queremos decir que sus conclusiones sean coincidentes, porque lo cierto es que en algunos casos se intersectan y en otros no son comparables, pero lo que pudimos constatar es que sus caracterizaciones no son para nada contradictorias. Mientras que según la visión más optimista de Germani, significaban el recurso fundamental para la modernización de la Argentina, Jauretche criticaba enérgicamente a los sectores intermedios porque no se habían hecho cargo de su función histórica debido a su postura antinacional. Él consideraba que solo la unión de todas las clases sociales podría vencer los intereses egoístas para que al fin el país pudiera evolucionar. Más adelante ahondaremos en este punto, luego del desarrollo de algunos otros temas. Cabe aclarar que Jauretche, cuando habla de estos sectores medios, se refiere a dos subgrupos, que juntos conforman el medio pelo, y no incluye a la clase alta tradicional ni a la gran parte de lo que se entiende por clase media. Por un lado, están los desclasados de la alta sociedad o primos pobres de la oligarquía, que vendrían a ser la tercera generación de inmigrantes, aquellos que no lograron ser parte de la clase alta argentina terrateniente, pero siempre añoraron serlo. Su ideología tradicional se entremezcla con una más moderna para definir esta nueva especie, que aunque no tiene una buena situación económica, se empeña en disimularlo. Por el otro, están comprendidos la clase media alta, que es la mejor acomodada económicamente, la inteligencia y la burguesía industrial comercial de los últimos ascensos. En el libro Los profetas del odio y la yapa pedagógica le dedica varios capítulos al esclarecimiento del término inteligencia. Señala a estos intelectuales que desde la época de Sarmiento asimilaron los valores de la cultura europea como propios, llevando al país hacia la dependencia civilizatoria que tanto repudia el autor. A su vez, Germani, al describir a la clase media, incluye dentro de esta categoría a la clase alta por considerar que, debido a su escasa proporción, no incidiría en los resultados finales. Es decir, la clase media es para este autor toda la población excepto la clase obrera. Según la clasificación funcional de Germani, integraban esta categoría, según Arturo Jauretche, el amplio espectro de pequeños propietarios y rentistas, los profesionales, intelectuales, educadores, políticos de segundo y tercer orden, los estudiantes, obreros calificados y los empleados públicos para el primer subgrupo de los primos pobres, los abogados, médicos, comerciantes en el grupo de la clase media en ascenso, los empresarios, comerciantes e industriales, miembros de la Unión Industrial, dentro del subgrupo de la burguesía incipiente. Si observamos las caracterizaciones de Gino Germani en los cuadros 1 y 2, podemos notar que tienen una correspondencia con las categorías mencionadas por A. Jauretche a lo largo de sus relatos. Germani, además, realiza una clasificación cuantitativa de acuerdo al sector donde residen, urbano y rural, y una más detallada en función de la rama de actividad a la cual se dedican. Pero estas no fueron tomadas en cuenta porque no tienen relación alguna con las enumeraciones de Jauretche. Sin embargo, este último, refiriéndose a la burguesía reciente, aclara que sus miembros eran más comerciantes que industriales, dato concordante con los resultados del científico. Esta clasificación funcional de Germani se encuentra a su vez contenida dentro del criterio estructural, que toma en cuenta además otros elementos manifiestos que no vamos a considerar en este trabajo, ya que no tienen una correspondencia directa con los decires de Jauretche y además nos desviaría de lo importante. Solo agregamos que en los primos pobres afirma que está resignada, no aspira a superarse, y el título secundario es su máxima aspiración, pero se refiere solo a un subgrupo dentro de la clase media. Resumiendo, en el informe Germani indica que el aumento se dio también en la cantidad de alumnos universitarios de la clase media, pero se refiere a la clase media total. Por tal motivo, asumimos que no se contradicen sus declaraciones, ya que la baja de aspiraciones de un subgrupo incide pero no determina el índice general de la totalidad del grupo. Arturo Jauretche analiza entonces esa categoría apodada el medio pelo, que comprende el conjunto de la población delimitado por la clase alta y la gran parte de la clase media nacional, para luego defenestrarlos de una manera muy irónica. En reiteradas oportunidades reprocha la falsedad de las acciones del medio pelo, porque según él buscan mostrar una imagen de estatus superior de lo que verdaderamente representan, entendiendo por imagen de estatus a la ilusión del mismo, y no al verdadero estatus superior. Además de falsos, son excesivamente acomplejados e inseguros,
El solo hecho de pensar en bajar de nivel los aterra. Tienen la necesidad de demostrar lo que no se consideran todavía. Para eso se compran autos de último modelo, llevan a sus hijos a colegios privados muy costosos, hacen viajes a la playa, no a las sierras, nada más que para poder contarlo entre sus conocidos. Se compran yates lujosos, quintas para el fin de semana o a lo que puedan acceder. Buscan, por sobre todas las cosas, parecer, porque todavía no descubrieron quiénes son realmente. Conservan un resabio de las ideologías conservadoras que se confunden con las pautas culturales de la burguesía y la rapidez del despegue no colabora para nada a la afirmación de la personalidad. Esta desorientación es la causa de la búsqueda de prestigio. Entonces la burguesía y la alta clase media copian a los primos pobres porque los confunden con la clase alta. Y estos últimos imitan a la clase alta porque simplemente no se reconocen como clase social. Asimismo, en su interpretación de la transición en los países latinoamericanos, sostiene que las clases medias recientemente establecidas se identifican con la oligarquía, pero una vez afianzadas adquieren conciencia de clase. Si entendemos el momento histórico político de la Argentina del primer cuarto del siglo XX en correspondencia con tal periodo, podríamos reafirmar la coincidencia entre ellos. Don Arturo menciona el barrio como otro símbolo de estatus importante para esta clase de personas que denominará tilingos. Como imitan a la clase alta, preferirían vivir en el copetudo barrio norte o en el barrio selecto de la Recoleta, pero en realidad su ambiente natural es Vicente López, Alto Belgrano y San Isidro para los primos pobres. Lo de tilingos surge por la necesidad de diferenciarse de los sectores más bajos. Por eso se preocupan tanto en hacer lo que hace la gente bien o clases altas. A su vez son racistas con las clases inferiores, por la misma inseguridad de la que hablábamos. Ambos personajes reconocen no solo el crecimiento económico del periodo al que se refieren, sino también las oportunidades de la industria nacional y la expansión del comercio interno como razones fundamentales para explicar esta nueva clase social en ascenso. En el apartado de movilidad social, Germani especifica: en realidad, en el clima creado tanto por la prosperidad como y sobre todo por la inflación, la posibilidad de enriquecer rápidamente se ha tornado un poderoso factor psicológico en la conducta de un creciente número de individuos. Así, incorpora un nuevo componente explicativo de la movilidad social, aunque aclara que la inflación puede facilitar el ascenso social en el caso de los comerciantes e industriales, o producir una pérdida del poder adquisitivo y por ende un descenso social como se da en los sectores dependientes. Jauretche tiene una manera despectiva de referirse a la nueva promoción de industriales y hombres de negocio, que apoda con algunos términos tales como el nuevo rico, gorda en trance de señora bien, gente bien, burguesía incipiente, y los tilingos, entre otros. Desaprueba a esta nueva oligarquía porque la supone altanera, ingrata e ignorante, ya que es incapaz de darse cuenta de que el ascenso no es resultado únicamente de su propio esfuerzo. Por el contrario, el crecimiento económico e industrial de la patria grande propició aquella época de bonanza en la cual la clase media se vio altamente beneficiada. Como decíamos más arriba, la nueva burguesía no sigue sus propias pautas culturales, sino que imita a los sectores altos. Este subgrupo no se reconoce como clase y al mismo tiempo no se unen entre ellos para defender sus intereses. En palabras de Imaz, tienen una carencia de conciencia objetiva política para ejercer el poder. Arturo Jauretche se ensaña con estos neófitos porque persiguen el éxito de su propio negocio. Son egoístas, ambiciosos y principalmente porque no cumplen su función conductora dentro del proyecto nacional. ¿Qué opinión tiene Germani acerca del individualismo de la clase media en ascenso? Los informes de la investigación indican que las condiciones psicosociales típicas de la clase media han dificultado la organización propia de estos sectores. No obstante, al analizar la organización de la clase media para los trabajadores autónomos, sostiene que estos se sindicalizan de una manera muy similar a la clase obrera. Pero al ser una clase inmadura, el espíritu de grupo no está demasiado desarrollado. Y al referirse a los trabajadores autónomos de la industria y el comercio, alude a organizaciones que representan sus intereses y responsabilidades. Sin embargo, explica que estas organizaciones no representan intereses de clase, sino a una rama de actividad que incluye a grandes y pequeñas empresas. Es aquí donde llegamos al meollo del asunto, en el punto donde las explicaciones del científico y las del pensador nacional parecieran divergir. Arturo Jauretche despotrica contra el medio pelo, utilizando todo tipo de adjetivos descalificadores, porque lo que realmente condena es la supuesta falta de interés colectivo de este grupo, adjudicándoles por esta causa la derrota del proyecto nacional del año 1955 al cual adhiere. Él considera que este sector fue el más incapacitado para comprender la nueva realidad por su falsa ubicación entre la clase alta y la clase media en general.
A diferencia de la clase obrera, que se expresaba en la organización sindical, la burguesía y la clase media alta no formaron un medio de expresión política para defender sus intereses. Tanto fue así que en lugar de aliarse como un todo y pensar en términos nacionalistas, eligieron sus intereses egoístas intentando mantener desesperadamente el estatus de imagen de la clase alta. Gino Germani sostiene que la clase media actuó en un comienzo junto con las clases bajas por medio del Partido Radical, y juntos obtuvieron grandes logros al romper con la concentración política y económica de la élite conservadora. Aún valorando estos logros, acepta sus limitaciones al reconocer la capacidad de consentir los golpes militares cuando las necesidades económicas apremiaron. Empero, luego admite el conflicto de intereses de la clase media evidenciado en épocas posteriores, pero lo justifica con una serie de factores de carácter estructural, social y político en el contexto de cambio de una sociedad tradicional a una sociedad industrial. Asegura que tales contradicciones se produjeron por la velocidad del cambio de una sociedad de estratificación dual a una multiclasista, por la rapidez del crecimiento demográfico y de la concentración urbana, y porque esencialmente no estaban preparados para la participación política. De esta manera, el tránsito de una sociedad preindustrial a una moderna resultó traumático y contribuyeron a hacer incoherente y contradictorio el significado político de la clase media. De estas aseveraciones se desprende que la teoría de Germani sobre la clase media se encuentra supeditada a una serie de condiciones objetivas y subjetivas para su comprobación. Para que se genere el espíritu de grupo que permita cumplir con su función estabilizadora de la democracia, esta clase debería mejorar, o al menos mantener las condiciones económicas, y al mismo tiempo no ha de sentirse amenazada por el avance de las clases inferiores. Es necesario que adopte las actitudes racionales propias de una sociedad moderna, para que de esta manera pueda adaptarse mejor a los cambios. Así es que él advierte que la clase media en crecimiento de Argentina no se orientó exactamente hacia un funcionamiento estable, porque las condiciones subjetivas no se cumplieron. Es decir, la población mantenía las actitudes de una sociedad tradicional debido a la industrialización tardía del país. Luego de un análisis exhaustivo de las caracterizaciones realizadas por los dos intelectuales, llegamos a la conclusión de que ambas interpretaciones sobre la clase media no son excluyentes y, dejando de lado los arrebatos y resentimientos de Arturo Jauretche, observamos que en varias oportunidades son coincidentes. Jauretche desaprueba a las clases medias porque, a pesar de ser el sector más calificado intelectualmente, conspiraron contra ellos mismos en su búsqueda de prestigio, y en lugar de solidarizarse con el grupo al cual pertenecían, se movieron por sus intereses individuales. Condena a estos sectores medios porque en el proceso de movilidad social, en lugar de reconocer sus propios logros, fueron siempre en búsqueda de las pautas valorativas de las clases altas, y en ese proceso traicionaron a su clase social. Gracias a la prosperidad económica del país, la burguesía mejoró su situación, pero estos, más comerciantes que industriales, no tomaron conciencia de su incidencia en la modernización del país. Ahora bien, este pensador nacional no realiza estas críticas desde una perspectiva ideológica, sino que cobran sentido en el marco en un contexto histórico particular. Lo hace pensando en el golpe cívico-militar del año 1955 que dio fin al peronismo. Para don Arturo, este partido político representaba el proyecto nacional que transformaría al país en potencia. El peronismo intentaba integrar a toda la sociedad en dicho proyecto, y como consecuencia, el final significó la división de la Argentina en dos sectores. Por un lado, la clase obrera, y por el otro, las clases medias y altas. Asimismo, adjudica al peronismo una parte de la responsabilidad, porque aún sin habérselo propuesto, dejaron sin espacio a la clase media para que se expresara políticamente. Y fue por este motivo que acudieron a la Unión Democrática, la que luego denominará la Gran Pauta por representar la ilusión de las clases medias de pertenecer a los más altos estratos y el punto de encuentro del antiperonismo. De este modo, la clase media se rigió por las pautas de la clase alta y en su afán de prestigio traicionó al país aliándose con la oligarquía antinacional. Por su parte, Gino Germani, desde la teoría científica, concuerda con varios de los atributos distintivos de la clase media, pero difiere bastante en el énfasis al mencionar los aspectos negativos de dicha clase. Lo hace de un modo objetivo, pero confiado en poder comprobar su hipótesis de que la clase media cumpliría sus funciones esenciales e imprescindibles en relación a la vida de grupo. Germani, 1949, página 75. Si bien advierte las limitaciones de la clase media para cumplir su función estabilizadora de la democracia, las atribuye a los aspectos peculiares de la Argentina. Explica que el alto grado de movilización social incidió en la psicología de las clases sociales en ascenso
y la rapidez del crecimiento de la población, de la inmigración, de la urbanización y de la industrialización son los factores explicativos de las consecuencias que él considera anómalas, según el modelo sociológico estructural funcionalista. Por lo tanto, reconoce que las ideologías particulares de las clases medias argentinas hicieron imposible una alianza con las clases inferiores y, por el contrario, tendieron a relacionarse con los sectores más altos. El peronismo no era exactamente un paradigma de la democracia representativa que él ilustraba, pero aún así, al no encontrar en un momento una salida mejor, sugirió aceptarlo. Di Garciarena, Germani et al. 1965, Palio Postio 77. A partir de estas consideraciones, podemos decir entonces que por un lado se encuentra Germani, que desde una teoría científica espera que la clase media lleve a cabo su rol estabilizador en el proceso desarrollista, y por el otro Jauretche, que desde el rencor que le produce el final del peronismo, por lo que representaba inculpa a este sector social porque no se reconocieron como clase, dividieron a la Argentina y no defendieron el proyecto nacional. Así es que ambos reconocen la incapacidad de la clase media argentina para defender la democracia en ese momento histórico, con el espíritu de grupo que los conduciría hacia el progreso nacional económico. Germani lo relaciona con algunos factores explicativos de su teoría científica, y Jauretche, a su manera, busca también las razones de sus esperanzas frustradas. Don Arturo Jauretche define sus intenciones. Esencialmente aspiro a señalar la gravitación en nuestra historia de las pautas de conducta vigentes en los grupos sociales que la han influido y solo subsidiariamente a referirme a las causas originarias de las mismas. Si te gustó el video, déjanos un me gusta y suscríbete para que podamos seguir investigando sobre estos temas. Gracias, saludos.